Nos enlazamos ahora con Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Ciudad Mundial del Futuro. Julio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Leonardo. Buenos días al auditorio. No, y antes de entrar a tu comentario, qué buenos discursos ayer de Enrique de la Madrid y de Pepe Woldenberg. Sí, claro, ayer los dos, sobre todo en el tema de la profundidad con que lo manejaron y en especial el tema de cuál es el futuro, o sea, muy fresco el discurso de Enrique de la Madrid, profundo desde el punto de vista de conceptos y claro, la parte de Woldenberg pues es el marco, digamos, de principios electorales, políticos y sobre todo democráticos del país, ¿no? Entonces, yo creo que los dos estuvieron muy interesantes. El lugar pues, estaban todos los líderes más importantes en algunos casos que se presentan ahí y creo que al final del día el resultado pues es muy positivo. Sí, el lugar a veces no se presta porque es un poco disperso, no es un poco abierto, pero el contexto de los mensajes lo que cuenta es volverlos a releer. Y ya se está convirtiendo en una referencia, ¿no? Esa comida de los 300 en la primera semana de septiembre. Sí, además es ir a ver, o sea, saludas, puedes saludar a muchos amigos y pues la verdad es de que es muy agradable el tema. Básicamente el esfuerzo de los Ferraes ha sido un buen esfuerzo por 25 años ya. Precisamente ayer fueron, como tú mismo lo señalaste la otra vez, fue los 25 años, y mantener una actitud, un espíritu de empresa abierto en esas condiciones, pues es una demostración palmaria de que en México se pueden hacer muchas cosas. Muy bien. Oye, Julio, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Mira, hay un tema que han estado siempre preguntando y que ha sido, y es reiterativo, no puedo tratarlo todo la amplitud del mismo, pero mucha gente pregunta en los cambios en el campo laboral, ¿cuáles van a ser los trabajos emergentes, los trabajos del futuro? O sea, ¿cómo irse adaptando a este proceso en el cual las megatendencias pues están relacionadas con muchísimos aspectos, los ambientales, los recursos naturales, el crecimiento tecnológico, el impulso, por supuesto, de explorar las fronteras de lo que constituyen los mares, el propio espacio, y cómo va a ser en los próximos 50 años y cómo van a afectar los aspectos de la vida humana. Y esto, obviamente, por lo tanto, hay muchas carreras y estudios vigentes en temas que precisamente hoy debemos estar empujando y que las personas tienen que ir viendo cómo se van acomodando a esto, ¿no? O sea, no es cuestión de que las situaciones se queden estáticas. Hay investigadores en energía solar, técnicos en láser, expertos en acuicultura, y aún es probable que surjan nuevas oportunidades en todo tipo de estas áreas. Yo lo que creo que mucha gente piensa, bueno, pues voy a empezar a estudiar y yo como esto es una cosa de jóvenes. Y no es así, porque cómo crear las carreras del futuro tiene tres aspectos muy importantes, porque la naturaleza de los trabajos está cambiando junto con las corporaciones y la propia sociedad. Y hay otros ambientes que todo el mundo tiene que irse ajustando, es un permanente cambio, no de los que van a empezar, sino de los que ya estamos trabajando, de las gentes que hoy tienen actividades. Entonces, ahorita me gustaría señalar que de estos, cómo se pueden ir ajustando, hay tres enfoques básicos para ir ajustándose al futuro. La primera y la más importante es el concepto de adaptación. O sea, intentar añadir nuevas habilidades a las actividades que uno ya tiene, ¿no? Tomemos tendencia, por ejemplo, de aspectos como el turismo. O sea, muy bien, hay turismo, hay muchos empleos en el turismo, pero ¿cómo se va a ir desarrollando en el futuro un turismo diferente, un turismo de contemplación, un turismo sectorializado? El mismo turismo espacial que ya viene en el futuro, ¿no? Y que uno pues lo ve
así demasiado lejano y está a la distancia de 20, 30 años máximo. Y mucha gente está metida en estas actividades, ¿no? O sea, ponte a pensar en un turismo espacial. Estoy haciendo un ejercicio que para mucha gente les va a parecer un poco, digamos, extraño. Pues sí. Pero, pues sí, pues, pero eso va a existir. O sea, la gente no se imagina que en este aspecto, pues habrá trabajos para astromaestros, ¿no? Doctores, psicólogos, abogados, los mismos clérigos, los banqueros, los granjeros, el tipo de alimento, todo lo que es inteligencia artificial, pues porque cuando uno comienza a pensar en el futuro y comienza uno a ver estas cosas, pues se da cuenta uno que existen muchísimas alternativas y muchísimas acciones que hay que desarrollar, ¿no? Yo creo que este es el primer aspecto y yo pienso que se da en muchas actividades. El otro es la combinación, o sea, mezclar actividades y funciones de diferentes trabajos e industrias para crear nuevos empleos. Por ejemplo, el caso y pongo un rápido ejemplo que ya lo había señalado, el agro-restaurantero, aquel que es el chef granjero, por ejemplo, para darte una idea. Pues bueno, la industria, los servicios de alimentación en el mundo, y sobre todo en los restaurantes, hoteles, pues es muy grande. Y cómo ir cambiando esto para el futuro, para crear un concepto diferente, pues es una mezcla de un generalista y un especializado. Y esto va a ir cambiando sustancialmente en el futuro. Y yo creo que hay aspectos, por ejemplo, las oportunidades que se encuentran en periodismo, pues hoy que particularmente se van especializando, un periodista para finanzas, otro para medicina, otro para salud, comunicaciones, y cada vez son más especializados los mecanismos de las gentes que se dedican a la comunicación, y tú lo sabes mejor que nadie. Y un tercer enfoque que sería interesante es la solución de problemas, que en el futuro la necesidad sigue siendo la madre de todos los inventos y la cantidad de problemas que habrá que resolver en el futuro parece ilimitada. Entonces, en ese contexto, no quisiera señalar todo porque es un elemento bastante amplio, pero por ejemplo, cómo realmente las gentes pueden hoy que están trabajando, que tienen rutinas, que están dedicados a algo, deben de pensar un poco cómo ajustarse a las necesidades de las demandas, de los servicios y de los requerimientos del futuro. Este concepto que la gente debe tener un momento en su mente es un concepto innovador, es un concepto de cambio, y yo creo que ahí todo mundo puede encontrar algún mecanismo, y es algo que es fundamental. Nunca debes dejar de estudiar, nunca debes dejar de aprender. Claro. Oye, Julio, pues agradeciéndote mucho tu comentario, preguntarte si La fuerza de la imaginación, el libro más reciente que está circulando ya en librerías y del cual platicaremos en unas cuantas semanas, que lo presentaremos, por supuesto, y le dedicaremos una sección completa a hablar de tu libro. Me preguntan si está disponible ya, Julio, también en versión electrónica, o solo está la versión impresa. No, sí está en electrónica, está la impresa que está en venta, está en ambos, por ejemplo, pero sí también está en electrónica. Penguin Random es una editorial muy completa y muy tecnificada en esto, de tal manera que pues te agradezco que lo menciones. Sí, con muchísimo gusto, en su momento me encantará poder comentar y compartir con nuestro auditorio precisamente este esfuerzo de este libro de La fuerza de la imaginación. En los próximos días lo haremos. ¿Y qué efecto te causa verlo en electrónico? ¿Tú lees libros así en el iPad o en las tabletas? Sí, algunas veces sí. ¿Sí? No siempre. A mí me gusta mucho tener el documento en las manos, posiblemente por ese ambiente hasta de olor, de sentido, de moverlo, etcétera, ¿no? La lectura que a veces sucede en la computadora, en la pantalla, no siempre para mí es muy cómodo, porque precisamente la misma luz a veces me cuesta, y en las noches que más normalmente me dedico más a la lectura, la luz que genera la propia computadora me cuesta trabajo.
Ya, pues sí, y yo prefiero tener el libro y además dedicado por el autor como Julio Amellán. Julio, muchas gracias por la conversación, muy buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Bueno, pues ahí tiene usted el presidente de Consultores Internacionales SCI.